Sigue la polémica en la Corte de Constitucionalidad. Algunas voces argumentan que la Corte está desintegrada. Analizamos las consecuencias. Revelan el video que muestra el momento en que un comerciante muere por el disparo de un agente de la PNC. Exploramos los detalles del incidente. Transportistas de encomiendas proponen un impuesto único, ya que aseguran verse afectados por una doble tributación. Suspenden proyecto para medir el impacto de la movilidad del transporte por la pandemia de COVID-19. Nuevos datos revelan cambios en el uso de dispositivos celulares y de telefonía fija entre los guatemaltecos. Beneficiarios del bono familia que no cuentan con energía eléctrica recibirán los aportes de manera física durante la fase de tercera entrega. Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos, que tenga una muy buena noche. Es un gusto poderles informar junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Gracias, Sandy. Muy bien, aquí precisamente listos, completamente en vivo, la última semana de este mes de septiembre, porque el tiempo es inexorable y avanza. Así que vamos a empezar con un tema legal, político, ya no sé ni cómo llamarlo, pero un tema terrible, ¿no? Así es, que involucra a la Corte de Constitucionalidad. Vamos a verificar entonces esta información respecto a la integración de la Corte y entenderá por qué la polémica. Tras el fallecimiento del magistrado de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Mejía, representante del Colegio de Abogados, los padecimientos de salud del magistrado Neftalí Aldana, representante de la Corte Suprema de Justicia, y ante la decisión de la misma CC de impedir la integración del suplente Conrado Reyes, el Pleno de Magistrados se encuentra desintegrado. Ante ello, el diputado al Congreso de la República, Manuel Conde, señala que la falta de conformación va en contra del espíritu constitucional e insta a los órganos a asumir la responsabilidad que les corresponde. De lo contrario, el Congreso se encuentra en la capacidad de accionar ante el incumplimiento de la ley y la Constitución. No hace falta saber mucho del derecho para entender que la Corte de Constitucionalidad está desintegrada. Eso quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia tiene a su magistrado titular en condiciones que no le permiten integrar la Corte de Constitucionalidad por aspectos de salud, lo cual lamentamos mucho, y si el suplente de la Corte Suprema de Justicia no tomó posesión por los amparos que interpusieron para que él no cumpliera ese cometido que la Corte le había dado al elegirlo, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada. Hay dos titulares que no están participando. Entonces se debe cumplir la ley, la Constitución, y se debe cumplir la ley de amparo y constitucionalidad. ¿En qué sentido? En respetar la integración de la Corte. Y eso es responsabilidad de la misma Corte, pero también es responsabilidad de los órganos que la integran. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia y me refiero al Colegio de Abogados. Pero nosotros como Congreso, como órgano que compone esa Corte, podríamos también accionar para establecer la correcta integración de esa Corte. Eso podría ser algo que le competa al Congreso establecer. El artículo 269 sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad señala que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se eleva a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Difícil, ¿verdad? Difícil tratar de entender lo que a veces sucede, aunque parezca totalmente inverosímil dentro del sistema de justicia guatemalteco. Veamos unos datos, por favor. Usted los tendrá ahí en pantalla inmediatamente. Es que, Sandy, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, tal y como lo acabamos de ver en el artículo 269, se integra por 5 magistrados titulares. Pero aquí hay que decir lo siguiente:
cada uno de ellos cuenta con un magistrado suplente. Un caso muy peculiar también, hay que decirlo, vivió la Corte de Constitucionalidad recientemente, pues la muerte de uno de sus magistrados titulares, el doctor Boanerges Mejía, quien, por cierto, era representante por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Actualmente, los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad se ven todavía más debilitados en su integración por la enfermedad del magistrado Neftalí Aldana. Uno puede decir es una enfermedad corta. No, Sandy, son ya 3 meses ausente, sin ninguna justificación, sin ninguna explicación. Es decir, no estamos diciendo que no esté enfermo, solo que qué es lo que pasa, qué tiene y si va a poder o no ejercer su cargo. Y ahora, encima de todo, fue suspendida en definitiva la designación del licenciado Conrado Reyes como magistrado suplente precisamente del magistrado Neftalí Aldana. Y tú te preguntarás, ¿y quién hizo esa suspensión por los amparos interpuestos por la sociedad civil? La misma Corte de Constitucionalidad. Y era un amparo que estaba pendiente de resolverse, Julio. Ahora la pregunta es, ¿legítimamente está integrada conforme la ley la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo lo analizas tú? Ciudadanos guatemaltecos, abogados, qué bonita esa pregunta, me encanta, entendámoslo. Uno dice, son 5 magistrados, ¿no?, los que deben de integrarla, y en los casos particulares y especiales que acabamos de ver en la nota dice que son 7. Bueno, sí, vamos a ver, hagamos el ejercicio. Primero, 3 titulares más 4 suplentes hacen 7, hasta en el peor de los casos, digamos, cuando hay que conocer situaciones muy graves. Pero ojo, aparentemente está esa legalidad. ¿Cuál es el problema? El problema no es la muerte del magistrado Boanerges Mejía. ¿Por qué? Porque en todo caso él tiene una magistrada suplente que, como magistrada suplente, cumple la función de suplirlo a él. El Colegio de Abogados y Notarios no va a poder hacer la asamblea para hacer la elección por el tema del COVID, no, pero hay una magistrada suplente. El gran problema está en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a sus representantes. Número 1, el magistrado titular, Neftalí Aldana, tiene ya 3 meses, a pesar de que se han presentado exhibiciones personales que solo hacen constar que está enfermo, pero no se sabe a ciencia cierta, ni por un comunicado, ni por la seriedad que debe tener la Corte de Constitucionalidad, si puede o no puede continuar al frente de sus funciones, porque no se sabe cuál es su padecimiento. ¿Qué pasa? Él tenía un suplente, por supuesto que sí, la Corte Suprema de Justicia, porque el representante de ellos había nombrado al licenciado Conrado Reyes, pero hubo una serie de amparos interpuestos por la sociedad civil para impedir esa toma de posesión en calidad de magistrado suplente, y la CC amparó a quienes estaban en este caso solicitando esto. Quiere decir que el gran problema legal, y ese sí es de fondo, es que no hay cómo tenga representante uno de los 5 órganos colegiados que nombra, es decir, la Corte Suprema de Justicia, porque Neftalí Aldana no se está presentando desde hace 3 meses y Conrado Reyes, la misma Corte de Constitucionalidad, le dijo, no te damos posesión. Ahí está el problema. ¿Y por qué la negativa, Julio? Porque si obviamente viene a suplir y a favorecer un poco entonces la integración de la Corte, también ¿por qué entorpecer más este proceso? Lo vamos a explicar rápidamente a través de los siguientes datos. Y a ver, Sandy, te voy a pedir acá la colaboración para que expliquemos esta situación y ya luego hacemos el análisis. Por supuesto, Julio, porque representantes de la sociedad civil presentaron este amparo en contra de la designación del licenciado Conrado Reyes, porque argumentan que no hubo convocatoria. El Pleno de la misma Corte de Constitucionalidad amparó a estos grupos de sociedad civil y por ello actualmente la CC solo cuenta con 3 magistrados titulares. Como ya lo dijimos en su oportunidad, el Colegio de Abogados no puede convocar a elección para elegir a quien ocupará la magistratura del licenciado Boanerges Mejía por la pandemia. De conformidad a lo establecido en la Constitución, entonces, tiene que haber un representante de cada uno de los 5 electores, ya sea un titular o suplente. Allí está el problema. ¿Cómo suplir entonces esta situación, Julio? No hay ninguna forma, porque dentro de los 5 titulares y 5 suplentes, uno dice se cubren. Muere lamentablemente el doctor Boanerges Mejía, pero está su magistrada suplente, que en calidad de suplente lo suple precisamente. Aunque no se elija de aquí a mayo del otro año, cuando en teoría cambia esta Corte de Constitucionalidad, digo en teoría, porque como aquí son amparos tras amparos y las Cortes ya no cambian, ya no sé qué es lo que va a pasar. El tema es que, repito, la Corte Suprema de Justicia en este momento está acéfala, no está representada. Aunque se integre con 5 magistrados, aunque se integre con los 7 que quedan, no podrían decidir porque cada resolución sería ilegítima, espuria y sobre todo inconstitucional
porque la Corte Suprema de Justicia no está representada ni con su magistrado titular ni con su magistrado suplente. Si hubo o no convocatoria, bueno, yo creo que es una decisión autónoma en todo caso de la Corte Suprema de Justicia decidir quién es su representante. La CC, ¿por qué no lo quiso aceptar como tal? Habría que preguntarles, pero están poniendo realmente de cabeza el sistema de justicia. Ya para ir concluyendo, Julio, si tú indicas entonces que no tendría ningún tipo de validez las resoluciones, entonces pasaríamos incluso por este mismo amparo donde se rechaza la integración del licenciado Reyes. Así es, correcto. Por eso es que el diputado Manuel Conde decía, bueno, acá habrá que hacer algo, porque los poderes del Estado son 3 y el legislativo pues tendrá que conocer este tema para saber qué es lo que se va a hacer, porque no puede ser, y con esto ya finalizo, que la misma Corte de Constitucionalidad una y otra vez esté violentando la misma Constitución. Al final de cuentas ahora ya no funcionan ni magistrados de sala, ni magistrados de Suprema, ni tampoco la Corte de Constitucionalidad. Paralización en el sector justicia Total. podría ser una situación. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresamos con otro tema de análisis que tiene que ver con la Policía Nacional Civil. Así es, homicidio u homicidio culposo, ya lo va a ver usted, dramático, así que no cambie porque somos a la medida. En busca de ser regulados por medio de un arancel específico, los transportistas de encomiendas familiares en especie integraron una mesa de trabajo en el Congreso de la República. Según ellos, pagan doble tributación en artículos enviados por migrantes de los Estados Unidos. Al regularnos prácticamente sería que ya estamos con todas las de la ley e inmediatamente pues después seguir el proceso de la regulación hacia el Congreso para que ya se vuelva una ley. Después de la regulación que viene de estas mesas técnicas pasaremos, pero eso sí es más largo, entonces para que haya una ley ya específica para lo que es las remesas familiares de consumo. La mesa estará integrada por diversas instituciones a cargo de la regulación y recaudación. Hoy se conforma la mesa con lo que es el Ministerio de Economía, SAT, aduanas, puertos y aeropuertos y asimismo PNC, que es la que tiene el resguardo y la seguridad de todos los contenedores en los puertos. Quedamos ya para sesionar cada 8 días y el Ministerio de Economía pues nos da la buena noticia que a final de año pues ellos ya van a incluir en su protocolo y en su reglamento a estas encomiendas que no estaban. Es que ellos tributaban 2 veces, les revisaban la mercadería y al ver una camisa de marca o un artículo de marca, les cobraban el 100% del impuesto. Esto obligaba que ellos pagaban alrededor de 50.000 a 75.000 quetzales por furgón. Los representantes de la Asociación de Transportistas de Encomiendas señalaron que posterior a los acuerdos que surjan de la mesa de trabajo, solicitarán la presentación de una iniciativa de ley que establezca el arancel específico para dicha actividad. Definitivamente todo aquello que tenga que ver con lo que nuestros migrantes guatemaltecos en Estados Unidos envían a Guatemala, sea encomiendas o en este caso pues también sea dinero, tiene mucha relevancia para nosotros. Veamos algunos datos importantes sobre este tema, Sandy. Los transportistas de encomiendas buscan ser incluidos en la regulación de pequeños envíos sin tributación. Lo que ellos señalan, ya lo escuchamos, ¿verdad? Al momento dicen de importar cajas con artículos que envían migrantes en los Estados Unidos como encomiendas, suelen ellos argumentar que pagan una doble tributación. Según datos del Comité de Exportación e Importación, por ejemplo, en el mes de abril se registró una caída de las encomiendas a Guatemala por vía aérea del 70%. También hay que recordar que estábamos en medio de la pandemia del COVID-19. La caída precisamente se debió a esa restricción de vuelos que pues era lógica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta situación, Sandy, en la cual está bien que se plantee esto como un tema, está bien que se toque en el Congreso, pero yo creo que el más afectado, más que el transportista, es la persona a quien le llega o en todo caso quien envía esto, quien al final de cuentas será quien tiene que pagar, ¿no? Efectivamente, Julio, porque obviamente estos transportistas no van a asumir el costo, no se van a arriesgar. Perder. Exactamente, Sí. porque tienen que tener alguna ganancia. Pero está bien que busquen la manera también de poder facilitar también estas encomiendas, porque sabemos que hay muchos guatemaltecos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, que bueno, hacen el esfuerzo para poder recolectar diversos artículos para poder enviárselo a sus familiares en estas encomiendas, estas cajas
cajas que trasladan, que por cierto el envío no es nada barato, Julio, es un esfuerzo que hacen también. Es un esfuerzo, no es nada barato, aparte de lo que cuesta lo que ellos envían en sí, pero aquí viene la otra parte dramática, es que muchas veces esto que envían no llega o no llega completo, y entonces También. uno dice, entonces ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Efectivamente, sin duda alguna es necesario poder regular este tema, Julio, para que también se tenga obviamente control en cuanto a lo que se puede enviar en estas encomiendas, porque Claro. así como existe la buena voluntad de varios guatemaltecos de poder enviar un regalito, especialmente en estas fechas de fin de año, noviembre y diciembre son las fechas donde más se tienen estas encomiendas, que Así de es. hecho los tienen que mandar hasta con meses de anticipación para que Por la pueda alta llegar demanda. en estos meses. Entonces, así como está esa buena voluntad, también puede haber personas que se quieran aprovechar y obviamente por esto también es necesario poder regular, poder establecer muy bien las normas y poder de esta forma dar un incentivo para que los guatemaltecos obviamente también estén apoyando a sus familiares, porque este es un apoyo, Julio. Así es, al final de cuentas este es un apoyo y a veces uno no entiende cómo este tipo de emprendimientos, porque también hay que reconocerlo, para estas personas que trasladan las encomiendas es su trabajo, ¿no? Ellos no lo hacen de gratis, pero es un emprendimiento al fin y es un servicio útil, entonces tampoco es que hay que estar poniendo tanto problema, tanta situación, porque algo que debería ser tan sencillo se vuelve tan complicado y entonces mejor lo que va a empezar a hacer la gente, los migrantes, es enviarlo a través de otras compañías, pero ya compañías que no son, en este caso, los guatemaltecos que se dedican a esto, sino que compañías de grandes consorcios extranjeros y al final también de cuentas lo que hacemos es quitarle el medio de subsistencia a otros compatriotas. Exactamente, Julio. Es importante poder establecer entonces esos beneficios, porque Correcto. recordemos que también es parte de esa reactivación también económica, de ese apoyo, especialmente en este tiempo de pandemia, para recuperación incluso de este sector que ya vimos las cifras que tú nos dabas a conocer, tuvo una caída del 70% durante unos meses y que obviamente están buscando la manera de poder recuperarse a través de esas encomiendas, que también los connacionales están recuperándose en su trabajo en Estados Unidos y están ya buscando la forma de poder enviar algo a sus seres queridos en nuestro país. Es correcto, Sandy. Veamos más datos que se han preparado para este tema y que te voy a pedir los compartas, por favor. Claro, Julio. Hay que tomar en cuenta algunos datos interesantes, como por ejemplo, qué tipo de productos o de artículos son los que más se envían en estas encomiendas. A ver. Y aquí podemos mostrar que en el 75% de ellas son artículos de uso personal, como el vestuario y el calzado. Tiene toda la lógica. Y el 25% son equipos tecnológicos de telecomunicaciones, computadoras, otros dispositivos electrónicos nuevos o bien usados. Además, es importante tomar en cuenta que el envío de remesas también se vio afectado por la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses esta cifra se ha recuperado, al igual que el interés también de los connacionales de poder enviar entonces este tipo de paquetería. Ahí tiene entonces usted cómo está la situación. Ojalá que se logre llegar a algún consenso a estas reuniones. No es la primera que se realiza, Julio, ya se han llevado a cabo otras y la petición pues obviamente es muy lógica, es muy contundente también en cuanto a lo que quieren transportistas. Ahora falta la participación de la SAT para ver también qué se puede hacer para de esta forma ayudar, ¿no? Así es, Andy. Sea como sea, lo que esperamos es que las decisiones que se tomen sean también para poder apoyar no solo a nuestros migrantes, para poder apoyar a los beneficiarios de los migrantes, para poder también apoyar a estos guatemaltecos que se dedican al negocio del traslado de estas encomiendas que no son dinero, sino que son en producto, en aparatos, en equipo, en ropa y en calzado, y que pues podamos facilitar de alguna manera las cosas, sobre todo considerando que el año 2020 ha sido tan complicado. Haremos una pausa en este momento, entonces regresamos con otro tema. ¿Se recuerda lo que le adelantábamos de la Policía Nacional Civil? Bueno, no se lo pierda. Impresionante lo que usted va a ver y trataremos de analizar juntos, ustedes en casa y nosotros acá. No cambie, somos a la medida. Y estamos agradecidos con su sintonía y que continúe acá en TN23 y a la medida. ¿Sabe usted que un proyecto que iba a servir para medir la movilidad y el impacto, mejor dicho, esa movilidad en el transporte de los guatemaltecos, no se pudo llevar a cabo en su momento por el tema de la pandemia, el COVID-19, definitivamente tantos meses? Así lo han informado las autoridades de ANADIE. ¿Quiere ver más información? Este es el momento para que lo hagamos.
Se trata del contrato del estudio de prefactibilidad del sistema de transporte público masivo del eje oriente-occidente de la ciudad de Guatemala, que es necesario para determinar si es factible un metro subterráneo u otro tipo de transporte de pasajeros. Lamentablemente se tuvo que suspender temporalmente el contrato debido a los patrones de movilidad que se cancelaron. Estamos en comunicaciones constantes con la empresa que ganó el estudio porque para establecer en qué momento se reactiva, derivado de que ahorita la activación del transporte ha sido secuencial y que no contamos con el universo total de los usuarios. Entonces estamos evaluando en qué forma se puede hacer, porque por ejemplo, en lo que se activa educación, que hubiera sido el ideal haber hecho encuestas y trabajos de campo con todos activos, no se ha logrado, entonces estamos buscando alternativas para que ya se pueda reactivar el estudio considerando parámetros. Esto de alguna manera pues retrasa todos los parámetros de proyectos al no conocer esa variable importante de movilidad en torno a los proyectos de transporte. Es correcto, de hecho los patrones de movilidad cambiaron bastante, no es solo el tema de decir la suspensión de labores de algunos funcionarios, sino que algunas personas sí cambiaron sus hábitos de desplazamiento o incluso de modalidad. Ahora ya hay más gente con moto, ahora ya hay más gente usando Uber, entonces eso cambia incluso la gente que permitía o que quería usar el transporte público y por ende por la pandemia hay más desconfianza de usar el transporte público. Pero, ¿qué pasará con el estudio que tuvo un costo de 5 millones de quetzales? Estamos tratando de que la reactivación de ese contrato sea este mismo año, porque la vigencia del contrato era hasta este año. Eso es lo que estamos haciendo, las proyecciones para ver cómo se pudieran sustituir parámetros para que sí se puedan seguir haciendo los trabajos. Esa es la meta derivada de que la reactivación va a seguir siendo secuencial y que aunque lo activáramos, por ejemplo, en el trimestre siguiente, todavía no está claro el tema de la reactivación de educación. Entonces, sí se va a tener que hacer en base a parámetros logísticos o encuestas, por ejemplo, que se puedan usar en celulares para ver los patrones de desplazamiento de las personas. El 10% de los beneficiarios que no cuentan con energía eléctrica y que fueron tomados en cuenta en el bono familia, recibirán su aporte de manera física. De los 2.5 millones de beneficiarios del bono familia, un 10% pertenece a comunidades que carecen de energía eléctrica, además de un aparato telefónico para comunicarse, por lo que autoridades del Ministerio de Desarrollo informaron sobre la metodología a utilizar para hacerles llegar los 3 aportes. Estamos esperando ya en la primera semana de octubre hacer el inicio. Como ustedes se han dado cuenta, el traslado ha sido de una manera mucho más rápida, tanto en el segundo, en este tercer aporte esperamos más o menos hacerlo con la misma temporalidad, aunque aquí va a incluirse una nueva metodología. Los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, en algunos casos no tienen tampoco acceso a teléfono. Entonces a estas personas se les va a ir a pagar prácticamente a sus lugares y eso va a dar un poquito más de tiempo, pero esperamos que a más tarde en el mes de octubre habremos culminado ya la ejecución del 100% de bono familia. Ellos van a recibir los 2 primeros aportes de 1,000 quetzales, el primero de 1,000, el segundo de 1,000 y el tercero con la cantidad que se determine que corresponde para poder cubrir al 100% de beneficiarios. Es decir, todos los beneficiarios, los 2.600.000 y pico de beneficiarios de bono familia, van a recibir sus 3 aportes, el primero, segundo y tercero. Por supuesto, lo que hay que entender es que no todo se puede pagar la misma fecha. O sea, hay diferentes ciclos. En el caso, por ejemplo, del tercer aporte, en donde se incorpora este 10% de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, va a tardar un poquito más, pero todos van a recibir los 3 aportes. Se estima que estas entregas se realicen durante el mes de octubre, así como el tercer aporte de bono familia. En cuanto a la actualización de datos enviando la palabra bono pago al 2020, las autoridades señalaron que solo quedan pendientes 25,000 beneficiarios, que solo tienen hasta el 30 de septiembre para completar el proceso y recibir el resto de los aportes. Los invitamos mañana a las 21 horas, siempre acá, en A la Medida por TN23. Que descanse, feliz noche. Chao.